Hola a todos. Bienvenidos al informe de inteligencia Daniel Davis Deep Dive, donde les ofrecemos lo mejor de lo que hemos aprendido esta semana y las cosas más importantes que hemos descubierto durante la noche. Y como siempre, han pasado muchas cosas durante la noche, y una de las más importantes desde que estuvimos con ustedes en antena ayer es que el presidente Trump parece sentir de verdad que ahora lleva el control. Y cree istället skutfurika este sido anienlidan rang. Así que fuimos allí y los detuvimos. Nunca tendrán un arma nuclear. Quieren llegar a un acuerdo con tantas ganas. Ni siquiera sabemos si queremos hacerlo, porque ahora mismo considero el estrecho de Hormuz territorio estadounidense. Es territorio estadounidense. De nuevo, ahí ven todos esos aplausos porque, ¡hurra!, vamos a apropiarnos, con una salvedad, del territorio de otro país. Y por cierto, eso también incluye parte de Omán. No sé si aún tenemos esa imagen. Creo que no. No tenemos a mano ese gráfico que el propio Trump había publicado. Aquí sí pueden ponerlo. Hay algo interesante que quiero mostrarles, porque mientras habla del estrecho de Hormuz, está hablando de territorio iraní. Ese círculo que pone ahí también incluye territorio omaní. Y recuerden que esta misma semana, el presidente Trump prometió, o más bien amenazó, con bombardear a la mierda a Omán. Perdón por la palabrota, pero es la que él usó. No a Irán, sino a Omán, nuestro aliado, y con el que tenemos acuerdos y condiciones para establecer bases en ese país. Así que es un poco extraño, y es un problema. Pero ya ve, la mentalidad del presidente aquí es, tío, esto funciona, hombre. Puedo tomar lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, y si quiero tomar otro país, si quiero bombardear a un amigo o aliado, da igual, siempre que consiga lo que quiero. Esa mentalidad es realmente problemática porque está desconectada de la realidad. Pero escuche, el presidente Trump no es el único que se muestra realmente optimista aquí. Dentro de unos minutos, verá que hay otras personas que están casi eufóricas, pensando que la teoría económica de Bessent también va a funcionar en el lado iraní. De hecho, dicen que realmente está funcionando. Pero déjeme mostrarle otra cosa del presidente Trump, que también dijo ayer una vez más que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. No tienen dinero, no tienen marina, no tienen fuerza aérea, no están pagando a sus soldados, no están pagando a sus policías. Tienen una inflación del 350%. Así que simplemente vamos a ver qué pasa. Y tenemos el control total, como saben, de la frontera. Tenemos el control total. Si se fijan en el bloqueo, tenemos el control total de toda esa región relacionada con el estrecho de Hormuz. Y eso se extiende bastante hacia el interior. Así que les encantaría llegar a un acuerdo. Pero en mi opinión, no están preparados para llegar al acuerdo adecuado. Quieren llegar a un acuerdo desesperadamente, pero no están preparados para llegar al acuerdo correcto. Quiero decir, sí, ahí está. Eso incluye Omán. Así que está hablando de nuevo territorio estadounidense. Literalmente todo, en realidad todo. Ahora, si se fijan un poco más de cerca, ven la punta de ese territorio, que se adentra un poco en el estrecho. Ese es el país de Omán. Así que el presidente Trump está diciendo, básicamente, que incluso ese país ahora es nuestro. No sé cómo estará sentando eso en el sultanato de Omán, pero ahí lo tienen. Pero ya saben, el presidente Trump también acaba de decir ahí, escuchen, lo controlamos todo. ¿De qué está hablando? Incluido, y ahí golpeó con el puño, incluso dentro del país. ¿Con qué? Quiero decir, escuchen, eso es pura y absoluta fantasía. Aquí no hay control de nada. Quiero decir, ¿tenemos tropas sobre el terreno? ¿Me he perdido algo? Puede que... No lo sé. Puede que durante la noche me haya perdido que desplegamos un montón de tropas sobre el terreno y que ahora él pueda controlarlas dentro del país. No controlas nada a menos que tengas control físico sobre ello. Quiero insistir en eso. Puedes influir en las cosas,
Puedes lanzar armas de ataque de largo alcance desde muy lejos, y puedes hacer saltar cosas por los aires, como hemos demostrado aquí, como ha demostrado Irán. Pero igual que Irán no posee Israel, igual que Irán no posee Arabia Saudí ni Kuwait, los atacó, pero no los posee. De la misma manera, nosotros no controlamos nada en Irán. Así que eso es pura ficción. Y cuando él dice eso, ya sabes que tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero que aún no están preparados ni dispuestos a aceptar el acuerdo correcto. ¿De qué estás hablando? Teníamos un acuerdo, o al menos sus líneas generales, el 26 de febrero, 2 días antes de que empezara la guerra. Ofrecieron un acuerdo enorme gracias a nuestro amigo mediador, Omán. Es importante señalarlo. Y nosotros los humillamos y tiramos por la borda todos sus esfuerzos cuando lograron un resultado extraordinario que te habría hecho parecer un genio. Quiero decir, habría sido, no creía que fuera posible. No creía que ningún tipo de acuerdo, creo que lo dije en aquel momento, no creía que Irán fuera a aceptar nada que el presidente Trump pudiera. Desde luego, no iba a ser mejor que el JCPOA. Y sin embargo, los mediadores omaníes encontraron la manera de lograrlo. Algo que habría sido mejor que el acuerdo de Obama se le ofreció al presidente Trump. Lo arrugó y lo tiró a la basura, porque como ahora sabemos de forma concluyente, no era lo que quería Benjamin Netanyahu de Israel. Así que hizo eso. Y aún así, después de 40 días de bombardeos y un par de meses de bloqueo naval, tuvimos otro acuerdo. Firmó un memorando de entendimiento el 17 de junio. Así que ya ha tenido 2 acuerdos. ¿De qué está hablando? De un tercero. ¿Qué posible beneficio tendría Irán al aceptar un tercer acuerdo en el plazo de un solo año, cuando Estados Unidos no cumplió los 2 primeros? Y eso sin contar, por supuesto, la guerra del año anterior. Estábamos negociando y los atacamos. O lo de 2018, cuando teníamos un acuerdo y Trump se salió de él. ¿Qué posible motivación o justificación podría tener Irán para decir siquiera a su gente que van a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos? No tiene ningún sentido. De hecho, les mostramos durante la ceremonia, el funeral del Ayatollah Ali Khamenei, cómo la gente presionaba al gobierno para que ni siquiera negociara con Estados Unidos. Y ahora ustedes creen que esa misma gente, que está aún más enfadada por las verdaderas dificultades que nuestro bloqueo les está causando, va a decir de repente, toda esa gente que ven ahí, vale, sí, claro, sometámonos a él. El tipo que está lanzando piedras y zapatos o lo que sea que estén lanzando, al presidente Trump va a decir, sí, claro, lleguen a un acuerdo. Está bien. Eso hará que perdamos y volvamos a estar peor que antes. Quiero decir, hablas de la posibilidad de que la gente se levante contra el gobierno. Te prometo que creo que las probabilidades serían extremadamente altas de que estas personas que ves ahí, con toda esa emoción contenida, marcharan literalmente sobre Teherán y dijeran, no, no habrá ningún acuerdo. Si aceptáis uno, no lo vamos a acatar. Es que ni siquiera puedo imaginarlo. ¿Por qué harían eso? Porque, quiero decir, eso les llevaría literalmente de lo que tienen, con el estrecho de Hormuz y el control mittemcloud sobre a simplemente renunciar a ello y aceptar una derrota total. Y creo que eso es lo que quiere el presidente Trump. Cuando dijo, no están dispuestos a llegar a un acuerdo que me guste, creo que se está remitiendo a lo que dijo antes, que quiere una rendición incondicional. Creo que esas son las condiciones que busca aquí. No las consiguió antes. Y creo que utilizó ese memorando de entendimiento solo para ganar algo más de tiempo. Recargar y reabastecerse, llevar munición allí y poner en marcha otros factores y herramientas económicos para poder aplicarlos aquí. Así que no creo que nunca tuviera indicado esto. Así que, cuando él dice, ahora veo que quieren un acuerdo, pero no están dispuestos a dar un giro de 180 grados, creo que lo que busca es una rendición incondicional. Y eso, casi con toda seguridad, no va a ocurrir. Pero veamos qué dicen otras personas.
porque aquí hay mucha información. Y de nuevo, desde que estuvimos en antena anoche, hay una emoción casi eufórica. Mucha gente está saliendo en Fox News diciendo, oye, parece que el plan económico de Bessent ya está funcionando, aunque solo hayan pasado unos días. De algún modo, eso ha llevado a Irán a una posición en la que está dispuesto a someterse. Esta fue la primera. Victoria Coates se regodeaba de que todo está funcionando de maravilla. La economía iraní está en caída libre. Esto no es algo de lo que puedan recuperarse, no es algo que puedan soportar y de alguna manera superar. Se está acabando. Tienen una inflación de más del 100% en los alimentos. Así que la gente va a empezar a pasar hambre, literalmente, en las calles. Estamos empezando a ver más quiebras bancarias. Vemos como el rial se acerca a los 2 millones de riales por dólar. Hace 10 años eran 30,000. Ya hay una gran diferencia entre 30,000 y 2 millones. Así que esto no es sostenible de ninguna manera. Creo que el hecho de que hoy hayamos visto a parte de la cúpula salir y decir, ¿sabéis qué? No podemos aguantar esto a pura fuerza de voluntad, demuestra algo. Porque creo que lo que han aprendido, y esto probablemente les haya sorprendido, es que el presidente Trump no va a ceder en esto por las elecciones de mitad de mandato. Daban por hecho que les iba a ofrecer alivio económico para llegar a un acuerdo en las próximas semanas. ¿Y sabéis qué? Ese plazo ya ha pasado. Pase lo que pase con las elecciones de mitad de mandato, ya está decidido, salvo que logremos aquí una victoria absoluta y rotunda, algo que ahora parece más probable que no. Mire, ya ve, ella está más o menos en la misma sintonía que, según percibe, está el presidente Trump. Piensa que voy a lograr una victoria rotunda. Yo aspiro a una rendición total e incondicional. Ella cree que eso parece más probable que no, según dice. Ahora, ahí mencionó, bueno, lo que ella afirmaba, en cualquier caso, que los dirigentes iraníes habían salido a decir, no podemos resistir a duras penas todo esto. Dentro de un momento veremos a qué se refieren, porque eso parece ser lo que ha provocado tanta euforia entre los partidos partidarios de la guerra que hay en X. Hay algo que quiero señalar de lo que dijo antes. No quiero que pasen por alto esto, porque es realmente importante. Más importante de lo que pueda parecer. Estamos hablando aquí de los detalles concretos de estas políticas. Pero en la primera parte de ese video, ella dijo, escuchen, nuestras políticas están funcionando tan bien que la gente se está muriendo de hambre en Irán. Ella fue asesora adjunta de Seguridad Nacional, es decir, una de las personas de alto rango de la primera administración Trump que asesoraban al presidente de Estados Unidos. Matar de hambre a una población es, categóricamente, un crimen de guerra. No se puede matar de hambre a una población por lo que esté haciendo el ejército. Se pueden tomar medidas. Se pueden bombardear objetivos con importancia militar. Incluso se pueden bombardear ciertos tipos de objetivos de doble uso. Pero categóricamente no se puede matar de hambre a una población. Aunque eso es lo que los israelíes están intentando hacer, o llevaban intentando hacer, algo parecido en Gaza, solo bajo la presión mundial más extraordinaria, hace aproximadamente un año, cedieron y empezaron a matarles menos de hambre, o al menos a darles un poco más de comida. Ahora estamos intentando entrar en ese juego, y por tanto se ha normalizado. Apoyamos a Israel cuando lo estaba haciendo en Gaza, y ahora estamos intentando aplicárselo a Irán. Y ella literalmente presumió de matar de hambre al pueblo iraní, porque quieren que eso sea un punto de presión sobre el gobierno de Irán. Bueno, Richard Goldberg dijo, y vamos a profundizar un poco más en esta línea de lo que afirman que están diciendo los líderes iraníes. Dijo que ahora, debido a toda esta presión, Irán está en un pánico presidencial. Están en modo de pánico presidencial dentro de Irán. El presidente iraní está diciendo, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el dinero, el bloqueo está surtiendo efecto.
También estamos a punto de ver cómo sale de la Casa Blanca este día D económico, junto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Eso podría incluir un embargo aéreo y terrestre, aplicado mediante sanciones y aranceles estadounidenses contra todos esos países del mapa, y también la aplicación efectiva de sanciones, incluso contra posibles empresas estatales chinas. Esta no es, desde luego, una buena situación para los iraníes ahora mismo. Quienes llevan el barco saben que se está hundiendo y están intentando izar la bandera ahora mismo. Pero sí, esos líderes de línea dura de la Guardia Revolucionaria podrían querer hundirse con el barco. Y el presidente, sin duda, podría hacer que eso ocurriera. Sí, de nuevo, un lenguaje realmente muy duro. Sí, el presidente puede matarlos a todos. El presidente Trump puede simplemente matarlos a todos. No es así como va a funcionar. Y está hablando de, ya saben, un embargo aéreo y marítimo. Quiero decir de nuevo, echemos un vistazo al mapa. Creo que parte de esa fantasía es que Estados Unidos, con estas sanciones de Bessent, sancionaría a todos los países de alrededor. Ahí ven Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Turquía y más. Sancionaríamos todos, incluidos Rusia y China. Así que, si alguien hace negocios a través de algunas de esas rutas terrestres que ven ahí, en rojo y azul, en el lado derecho, algunos de los lugares por los que ahora mismo pueden sacar cosas, solo en Pakistán hay 8 concretamente. Y miren, vuelvo a decirlo, ya lo he mencionado antes. Cuando estaba en servicio activo, estuve destinado en Afganistán, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Ya ven que las montañas son muy parecidas a las que también están en las fronteras de estos otros países. Y miren, hicimos todo lo que pudimos. Teníamos 140,000 tropas de la OTAN, tropas estadounidenses y de la OTAN combinadas, más unos 350,000 soldados afganos. Y esa frontera era como un colador, era digamos porosa. No pudimos detener nada. Y eso con militares en activo en la frontera, intentando detenerlo. Y el señor Goldberg aquí tiene la fantasía de que vas a tomar algo que es tan grande como Europa Occidental y que empequeñece incluso lo que yo viví en Afganistán. Y luego vas a detener todas las fronteras de Afganistán, todas las fronteras de Pakistán, de Turkmenistán, de Azerbaiyán, de Turquía, todo eso. ¿De verdad tienes la fantasía de que sin tropas sobre el terreno vas a parar eso porque Scott Bessent firma una carta, mueve el dedo de forma amenazante y alguien dice, sí señor? ¿Te das cuenta de lo estúpidos que nos hace parecer? La gente se burlará de nosotros. Incluso los gobiernos de esos países podrían simplemente hacer un guiño y decir, claro, Scott. 2 pulgares arriba, tío. Haremos lo que digas. Luego mirarán a su gente y dirán, lo que él haya dicho. No van a parar, no van a enviar tropas a la frontera, no van a poder detener estas cosas. Aunque quisieran, no podrían hacerlo. Pero eso es lo que tenemos, esta arrogancia que nos hace pensar que podemos solo porque hemos dicho algo, porque queremos que esto sea verdad, así que vamos a conseguirlo. Luego dice, será un embargo incluso contra China. ¿En serio? ¿Crees que los chinos van a hacer lo que Azerbaiyán y Turkmenistán no van a hacer? ¿Lo que Turquía no va a hacer? Venga ya. En primer lugar, creo que uno de nuestros invitados en el programa de ayer dijo que China aprobó una ley que prohíbe a cualquier empresa o banco chino acatar estas sanciones. Quiero decir, literalmente es ilegal para ellos obedecer a Scott Bessent, y no lo van a hacer. Quiero decir, realmente no necesitaban esa ley. Creo que es bastante evidente que no lo van a hacer, y ya no tenemos ningún mecanismo eficaz para obligarlos o forzarlos a hacerlo. Cualquier cosa que intentáramos tendría efectos de rebote mucho peores para nosotros, como lo que Ucrania o Europa intentaron hacer con Rusia por la situación de Ucrania. Todas esas sanciones que impusieron a Rusia tuvieron efectos de rebote negativos para ellos y han perjudicado su economía. Y con nosotros sería igual.
China no va a plantearse, bajo ninguna circunstancia, dejarse intimidar económicamente por Irán. Quiero decir, imaginen lo estúpido que sería eso. Un miembro de los BRICS, alguien que se enfrenta a Estados Unidos, y va a unirse a Estados Unidos contra ellos, es absurdo. No van a hacerlo. No tienen miedo de Scott Bessent. No tienen miedo de nuestras sanciones. Llevan mucho tiempo conviviendo con ellas, ya sean aranceles u otro tipo de sanciones. Y cada día que seguimos haciendo esto con Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, lo que sea, todos aprenden cada vez mejor a arreglárselas, a sortear nuestras sanciones y a hacer transacciones en denominaciones que no sean el dólar. Alejándonos aún más, debilitando aún más el dólar, acercando aún más el día en que el dólar deje de ser la moneda fiduciaria de las finanzas globales. Todo ello nos perjudicará por esta arrogancia y esta estupidez. Y a ver, examinemos un poco de qué están hablando aquí. Porque ¿a qué se refiere él cuando dice que la presidencia iraní está en caída libre? O cuando Victoria Coates decía que Pezeshkian está en verdaderos apuros y que se da cuenta de que no pueden aguantar a pura fuerza de voluntad. Bueno, veámoslo un poco. Esto es del Jerusalem Post. El iraní Pezeshkian dice que la guerra debería terminar mientras Teherán mantiene una posición de poder. Los comentarios de Pezeshkian se producen después de que unas fuentes dijeran, a primera hora del viernes, que han disminuido las posibilidades de que el conflicto con Irán se amplíe en el futuro próximo. Así que, en el Jerusalem Post y en otros medios, hubo algunos comentarios en el sentido de que, Pezeshkian hizo unas declaraciones que daban a entender que reconocen que no pueden ganar esta guerra. Reconocen que el daño económico de este bloqueo, mantenido durante un periodo prolongado, acabará provocando que todo se derrumbe y causará demasiadas penurias a la población, y no pueden soportarlo. Así era como se estaba informando. Y no fue el único. También Mohammad Khatami, el expresidente de Irán, según la cita, expresó su apoyo al memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, afirmando que perder la oportunidad de preservarlo podría sumir al país en problemas graves e inusuales. Khatami dijo el miércoles que el documento no tenía precedentes y que ningún acuerdo firmado por presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial había concedido tantas concesiones a la otra parte, bla, bla, bla. Pero luego sigue diciendo, oigan, escuchen, Irán, tenemos que volver a este memorando de entendimiento. En primer lugar, no vamos a volver al memorando de entendimiento, porque era, en efecto, un documento de rendición ante Irán. El presidente Trump no va a decir, muy bien, claro, ¿saben qué? El acuerdo del que hablaba en ese primer video. Si vuelven a la mesa y aceptan el acuerdo que queremos, sí, levantaremos inmediatamente las sanciones, liberaremos inmediatamente sus activos congelados, pondremos fin inmediatamente a nuestro bloqueo. Y $300 mil millones en reparaciones para Irán. Empezaremos a trabajar en ello ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es prometer no tener un programa de armas nucleares que yo sé, nunca has tenido. Así que, en realidad, eso significa que no tienes que ceder nada y luego levantar el bloqueo para que puedan salir. Ese es el acuerdo del que el presidente Trump ya se retiró porque no va a conceder esas cosas. Y así, por un lado, Khatami tiene razón. Si vuelven a eso, estupendo. Pero ¿por qué iba a pensar alguien en Irán que nosotros vamos a hacer eso? Bueno, creo que la idea era, la gente está diciendo, creo que esto es lo que está pasando aquí con personas como Goldberg, Coates y varios otros. Están interpretando estos comentarios como una admisión de que esa end-time económica va a destruir Irán y que no pueden sobrevivir. Así que todas esas cosas de las que habló Victoria Coates, la inflación, el hambre y todo ese tipo de cosas, dicen, no vamos a poder sobrevivir. En primer lugar, no van a llegar a esa constatación, a esa toma de conciencia y a ese momento de sometimiento porque Bessent haya anunciado algo. Quiero decir, estas medidas ni siquiera han entrado en vigor todavía. Quiero decir, creo que se hicieron las declaraciones.
Y ahora la gente está empezando a analizar los mecanismos de aplicación y cómo vamos a sancionar a las personas identificando siquiera quién lo ha hecho. Nada de eso ha empezado. Así que, desde entonces, no se ha producido ningún cambio material. Ahora bien, el bloqueo en sí lleva ya un tiempo en marcha y tiene efectos muy perjudiciales para los iraníes. No hay ninguna duda al respecto. Eso forma parte de lo que está ocurriendo. Otras cosas que Scott Bessent ha estado haciendo para intentar destruir la moneda, degradarla y devaluarla, etc., también han estado ocurriendo. Eso no es nada nuevo. Pero Irán ha demostrado durante años que es capaz de soportar grandes dificultades. Hemos hablado de esto muchas veces. Nada ha cambiado en ese sentido. Así que tenemos que preguntarnos, ¿es correcta nuestra interpretación? ¿Estamos viendo simplemente lo que queremos ver? ¿O es que estas personas están reconociendo lo que ve su gente? Están sufriendo enormes dificultades. El problema es que solo hemos informado de una parte de la historia. Solo hemos hablado de las declaraciones que implican que la Operación Furia Económica está funcionando, porque eso es lo que queremos creer. El problema es que eso no es todo lo que estaban diciendo estos líderes. Ghalibaf es uno de ellos, también citado aquí. Es el presidente del Parlamento iraní y ha sido su principal negociador. Ayer publicó que, en realidad, esto es de hoy. Hemos recibido numerosos mensajes de países vecinos sobre la creación de un nuevo marco de seguridad y cooperación económica en la región. Estados Unidos pone en tal riesgo la seguridad de todos y cada uno de sus aliados, mediante la intimidación y el puro desprecio por sus intereses en favor de Israel, que durante un breve momento vieron su propia existencia en juego. Un orden autóctono e independiente es, de hecho, lo que traerá paz y seguridad. Así que, mientras afirmamos que básicamente están levantando la bandera blanca y rindiéndose, aquí tienen a Ghalibaf diciendo, esperen un momento. Los países de la región se dan cuenta de que su propia existencia, literalmente, estaba en juego. Y si la guerra hubiera continuado, podría haber llegado a su fin. Y les hemos mostrado muchas veces de qué se está hablando. Si Irán atacara las instalaciones de petróleo y gas de los países del CCG, sus estaciones de bombeo, y por supuesto lo más crítico, sus plantas desalinizadoras, literalmente no podrían sobrevivir. Quiero decir, literalmente no podrían sobrevivir. Tendrían que encontrar cualquier manera de salir del país, porque sencillamente no tendrían suficiente agua, ni siquiera para sobrevivir. Todo eso sigue sobre la mesa. Imagínenselo. Imagina que eres Irán. Estados Unidos te ha oprimido desde tu creación, durante los 47 años, desde 1979 hasta hoy. Has pasado por todo esto. Ya sabes, la guerra del año pasado, esta que está ocurriendo ahora. Has soportado 40 días, luego 2 meses de bloqueo, después 13 días de guerra, y luego lo que sea en lo que estemos ahora. Nadie sabe siquiera con certeza qué es. Pero es malo, y el bloqueo es malo. Y vas a decir, vale, durante la fase activa de esta guerra, teníamos suficientes armas que atravesaban todas vuestras defensas aéreas. Así que no podíais detenerlo. Israel no podía detenerlo. Podíamos hacer de todo. Podíamos destruir sus plantas desalinizadoras. Podíamos destruir sus instalaciones petroleras. No hay nada que puedan hacer para impedirlo. Eso es lo que dicen los iraníes. Y en ese contexto, con esa capacidad, y dado que hemos detenido la fase de guerra activa, han seguido acumulando aún más drones y aún más misiles. Entonces, ¿dónde está la lógica desde el lado iraní para decir, ¿sabéis qué? Sé que tenemos el control del estrecho de Hormuz, o que suponemos una gran limitación para él. Y sé que eso enfada muchísimo a los estadounidenses, a los aliados occidentales, y de hecho, a mucha gente en el mundo. Pero vamos a renunciar sin más a eso. Vamos a rendirnos por completo, literalmente, a ondear la bandera blanca y a esperar a saber qué condiciones nos permitirá tener Estados Unidos. Y no volveremos a usar ninguno de estos misiles o drones.
Tenemos toda esta capacidad de combate que sabemos que los estadounidenses no pueden defenderse de ella, más bien, y podríamos simplemente seguir destruyendo incluso lo que queda ahora, y podríamos destrozar toda su economía. Pero no, no vamos a hacer eso. Simplemente vamos a someternos. ¿Veis lo irracional que sería eso? Y si hay algo, da igual lo que penséis de cómo se gobierna la República Islámica de Irán, ya sabéis, este régimen teocrático, como lo llama mucha gente, etc., gobernado por, ya sabéis, el Consejo de Guardianes, creo que se llama, formado por muchos de estos ayatolás y otros mulás, etc. Puedes decir lo que quieras sobre ellos, pero no son irracionales. Nunca lo han sido, por mucho que se haya afirmado lo contrario. Nunca lo han sido. Han sido increíblemente racionales. Han mostrado una contención increíble. Hay muchas cosas que otros países, como el nuestro, habrían hecho si los hubieran tratado como nosotros los hemos tratado a ellos. Han mostrado una contención increíble. E incluso en esta guerra han sido contenidos, porque todavía no han atacado algunos de los objetivos que se podrían atacar. Pero están indicando que lo harían. Así que la idea de que vayan a ser irracionales en una dirección que nos beneficie a nosotros, esa es la parte absurda. Eso es lo irracional. Pensar que Irán va a renunciar a todo ese poder, a su poder militar con misiles y drones, al poder económico que tiene por su control del estrecho de Hormuz y junto a sus aliados de Bab al-Mandab, que simplemente va a entregarlo todo. Y luego va a decir, ¿sabéis qué? A todos vosotros, libaneses, por los que estábamos luchando, os dejamos solos. A los hutíes de Yemen, os dejamos solos. A los palestinos de los territorios palestinos, en Cisjordania y Gaza, no vamos a abandonar. Vamos a regresar, literalmente, todo. Y si por su fo y cho de fugir Steve Symbol. Vamos a dejarlo pasar simplemente por algo de dolor económico. Eso es lo que cree el presidente Trump. Eso es lo que cree Victoria Coates. Eso es lo que cree el señor Goldberg. ¿Usted no lo cree? Porque de hecho, esta misma mañana, justo antes de entrar en antena, alguien me ha reenviado esto. Los medios iraníes dijeron que algunos de estos comentarios de Pezeshkian, de Galibaf, etc., se habían tergiversado o sacado de contexto. Dijeron, escuchen, se hicieron algunos comentarios en Irak. Y él dijo, miren, dejemos algo absolutamente claro. Eso no significa que no nos estamos rindiendo. De hecho, eso no es lo que dijeron. Aquí está todo. Dijeron una declaración extensa. Acabo de extraer aquí una parte. Decían en estas declaraciones, las que citaban Coates y Goldberg, que el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica explica claramente que no somos belicistas, pero que daremos nuestras vidas y nuestros bienes para preservar nuestro honor y nuestra dignidad. Subraya expresamente que si no tenemos éxito en la guerra, tampoco lo tendremos en la diplomacia. Es decir, tienen que tener éxito en la guerra para tenerlo en la diplomacia. Ondeando una bandera blanca no es una opción. Y explica que el enemigo nos ha colocado en una situación de ni guerra ni paz, y de guerra y paz al mismo tiempo, para saquear la riqueza de Irán y de otras naciones musulmanas. También sostuvo que el mundo islámico debe utilizar sus capacidades en las rutas marítimas para hacer frente al enemigo, como en el estrecho de Hormuz. Así que está diciendo, escuchen, no hemos dicho nada de ondear una bandera blanca. Reconocemos el dolor, reconocemos el problema, pero también reconocemos cuáles son los planes para someternos y destruir nuestro país. Nunca haremos eso. Iremos a la guerra, volveremos a la guerra para tener siquiera una oportunidad de alcanzar la paz, e incluso moriremos antes que renunciar a nuestro honor y nuestra dignidad. Y eso es coherente con todo lo que ha representado la nación iraní desde hace, 3.000 años. Esa es su cultura, esa es su religión actual. Es el sacrificio. Es defender el honor, es estar dispuesto a pagar un precio. Y por supuesto, vieron a su ayatolá, que ni siquiera se metió en un búnker y sabía que iba a ser un objetivo.
así que por supuesto es un gran mártir. Y han explotado eso al máximo. Vieron los millones de personas que asistieron a su funeral. Así que eso funcionó. Y también va a calar en la gente. Va a conectar con todas esas personas enfadadas que Gary les mostraba hace un minuto que exigen que no haya negociaciones. Y están diciendo sí, podemos volver. Ahora bien, Al Jazeera publicó esta mañana un informe un poco más cercano a la realidad sobre cuál es realmente el mensaje de doble cara de los iraníes. Sabemos que Irán está lanzando un mensaje en dos direcciones, algo que venimos escuchando desde el inicio de la escalada. Por un lado, dicen que están dispuestos a implicarse diplomáticamente. Sabemos que hay una vía diplomática en marcha, continúa la comunicación mediada entre Teherán y Washington, y también existe esta línea de contacto diplomático con la parte omaní, para encontrar una forma de reabrir realmente este estrecho, o al menos acordar medidas para una posible reapertura. Pero por otro lado, Irán también está enviando un mensaje claro de que está preparado para escenarios de confrontación. Además, subrayan que hay preparación para una guerra incluso más allá de las fronteras de la región, e incluso para una guerra de desgaste, según responsables militares iraníes. Dicen que incluso han aumentado sus capacidades en comparación con anteriores rondas de escalada. De acuerdo, no se pierdan esa segunda parte. No hagan como Richard Goldberg o Victoria Coates y se queden solo con lo que quieren oír, aislándolo. Reconocen que hay dificultades. Sí, las reconocen. Están trabajando con los aliados regionales para buscar formas de recurrir a la diplomacia, pero no interpreten eso como que el impacto económico está surtiendo efecto y que están a punto de ondear la bandera blanca. Porque al mismo tiempo, no de forma secuencial, sino simultáneamente, están diciendo que, aunque reconocen eso, también se están preparando para escalar e incluso ampliar el alcance de la guerra, y que han estado reconstruyendo sus reservas, porque el sistema que han elegido les permite fabricar más misiles y drones con rapidez y a gran escala durante el conflicto, mientras que el nuestro no. El nuestro es, casi en su totalidad, una pérdida neta. Es tan lento y tan caro que incluso cuando intentamos acelerarlo, lo mejor que se puede decir es que es como un caracol que va un poco más rápido. Mientras tanto, ellos sí pueden correr y acumular aquí muchas cosas. Y ya sabemos que contra lo que tenían no podemos defendernos, ¿verdad? Así que son conscientes de eso y de todas esas cosas que ya han dicho antes, ¿verdad? Ahora, veamos también esto. Volvamos un momento a este comentario de Galibov, porque dijo, hemos recibido numerosos mensajes de países vecinos sobre la creación de un nuevo acuerdo de seguridad y de cooperación económica en la región. No se refiere solo a Omán, se refiere a todos ellos, porque me dicen que, entre bastidores, y es lógico que estén haciendo esto, hay que entender que este mensaje va a calar hasta cierto punto, quizá en gran medida. A cada uno de estos países del Golfo, la parte iraní le está diciendo, escuchad, nunca os atacamos antes de que nos impusieran esta guerra, y nunca lo habríamos hecho. Y la única razón por la que lo hemos hecho es porque Estados Unidos nos atacó y utilizó vuestras bases. Básicamente, participasteis con ellos. Así que es lógico que vayamos a por quienes han facilitado la guerra contra nosotros. Por eso dicen que os han atacado. Pero también dicen que podrían hacer mucho más y que no lo han hecho porque quieren volver a un sistema de gobernanza en el que la gente pueda entenderse y las cosas recuperen una naturaleza cooperativa. Así que lo están señalando públicamente, con comentarios como ese, y también lo están señalando en privado, entre bastidores. Y uno se pregunta, ¿qué efecto va a tener? Ahora, ya sabemos que Omán, que es un país del Consejo de Cooperación del Golfo, e Irán llevan probablemente cerca de 3 semanas trabajando para alcanzar algún tipo de acuerdo mutuo sobre el tránsito por el Estrecho de Hormuz. Aún no se ha anunciado, debido a la presión diplomática que Estados Unidos está ejerciendo sobre Omán, pero está claro que tienen dudas.
De lo contrario, lo habrían rechazado sin más. Así que esto está teniendo cierto éxito con Omán. También está teniendo cierto éxito con Irak, porque Irán e Irak han firmado un documento de cooperación estratégica. Aquí, en los últimos días, se ha permitido salir a más petroleros iraquíes. Así que eso está teniendo cierto efecto. De nuevo, ese es un régimen árabe. Por tanto, hay al menos dos con los que están teniendo algún tipo de reacción positiva y acercamiento. Al parecer, los Emiratos Árabes Unidos también están empezando a titubear. Así que empiezan a aparecer algunas grietas. En medio de todo eso, ¿qué posible razón tendría Irán para rendirse sin más, cuando de hecho está logrando que los regímenes árabes, a los que ellos mismos han atacado en muchos de esos casos, se muevan en su dirección? Nunca harían eso. Es irracional. Ellos no son irracionales. Y están teniendo éxito en eso, pagando un precio elevado, pero aquí está funcionando. Otra cosa, esto es de Trita Parsi, creo que lo publicó anoche. Dijo, me ha asombrado la cantidad de funcionarios de una amplia variedad de países que, aunque difícilmente favorecen a Irán o sienten mucha empatía por la República Islámica, me han expresado en privado un enorme suspiro de alivio por el éxito de Teherán al frustrar la oración ISIS-Israel. Así que lo examinó un poco más de cerca y dijo, no se trata de Irán, se trata de las amenazas que una América sin control supone para los demás. Y luego citó un artículo que ha publicado en su revista Responsible Statecraft. Pueden ir a su Twitter, seguro que pueden leerlo allí. Y escuchen, lo que está descubriendo es que la gente está empezando a hartarse de estas actitudes autoritarias que tenemos, de cosas como las que decía Trump, soltar que voy a bombardear hasta la mierda a uno de mis aliados, decir que voy a tomar un territorio que incluye a un país aliado, decir que vamos a tomar Cuba, coger el país de Venezuela y robar su petróleo. La gente se está hartando de esto. Y ven a Irán plantarnos cara, y estoy seguro de que está recibiendo todo tipo de apoyos entre bastidores para que siga adelante. Y ahí tienen a Trita Parsi diciendo que mucha gente se le acerca en privado porque la gente se está hartando de esta especie de actitud imperialista nuestra, de que vamos a volver y simplemente quedarnos con Irán. Porque se lo digo, el presidente Trump nunca se conformaría con el memorando de entendimiento. Nunca volvería a eso. Solo se conformaría con una rendición, porque también quiere el petróleo iraní. Lo dijo antes, durante el conflicto. Les garantizo que eso sigue estando en su mente ahora mismo. Y está pensando en lo estupendo que es tener todo el petróleo de Venezuela, todo el de Irak, y seguir controlando, básicamente, incluso a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Ese es su objetivo. No puedo imaginar ningún escenario en el que eso vaya a tener éxito. Pero olvídense de esa idea de que los iraníes simplemente van a ceder y a ondear una bandera blanca. Eso es información engañosa. Es desinformación descarada de gente como Goldberg, Victoria Coates y varios más. Por supuesto, hay bastantes otros repitiendo ese mismo tópico. Esos son solo dos de los que les he mostrado. Es propaganda y va contra ustedes. Busca hacerles creer algo que el presidente Trump quiere creer, para que así tenga una justificación para seguir adelante. Pero esto nos va a estallar en la cara, amigos. Nunca vamos a conseguir reabrir el estrecho de Hormuz. Nunca vamos a arrebatárselo por la fuerza. Quiero decir, estarían comiendo hierba y simplemente sobreviviendo antes que rendirse ante Estados Unidos. Quiero decir, eso forma parte de su cultura. Está en su ADN, está en su historia. Lo han hecho en tiempos recientes. No hay manera de que vayan a ceder ahora, no con todas las ventajas y los recursos que les he mencionado, tanto militares como diplomáticos. Simplemente no van a ceder ante ello. Dejémoslo claro. Ahora, si han estado viendo nuestro programa esta semana, ya sabrán algunas de estas cosas. De hecho, Matt Bracken habló a principios de esta semana sobre parte de esto. Dice que esta furia económica no va a tener éxito, desde luego no en un plazo cercano. Como señaló, ni siquiera en Vietnam, con una fuerza militar masiva, pudimos hacer que se rindieran.
force, we could not bring them into their knees. Ni siquiera pudimos impedir que los chinos y los rusos abastecieran al Vietcong en Vietnam del Sur. Teníamos bombarderos B-52 operando sin parar, a discreción, y nunca pudimos detener al Vietcong ni obligarlo a rendirse, dejarlo sin recursos, eliminarlo. Y pensamos que vamos a hacer eso con Irán, que tiene 92 millones de habitantes, es 10 veces más grande que Vietnam del Sur, y está conectado, ya sabe, por ferrocarril con China y por el Caspio con Rusia. Para los rusos y los chinos, en cierto sentido, Irán también es existencial. Porque si podemos derribar a Irán y convertirlo en un estado vasallo, entonces podemos volver todas esas armas contra ellos. Van a seguir apoyando a Irán. No hay manera de que nuestro bloqueo naval y un régimen de sanciones los hagan rendirse por hambre. Simplemente no va a pasar. No en años. And so that leads, it's just not going to happen. He said, all the Simplemente no va a ocurrir, dijo él, y todas las pruebas indican que tiene razón. No sé por qué tenemos esta mentalidad arrogante, soberbia, que dice sí, como quiero que ocurra, quiero que funcione, pues funcionará. Si lo repites suficientes veces, se convertirá en verdad. Puede que así sea como se consigue que la gente crea mentiras. Lo dices suficientes veces y al final empiezan a creerlo. A veces, la persona que cuenta la mentira también empieza a creérsela. Lo entiendo. Pero eso no cambia la realidad. No puedo decir, voy a convertir esto en una copa de vino y repetirlo 1000 veces, 10,000 veces. Seguirá siendo un bolígrafo, amigos. Mi pensamiento positivo y repetir algo que no es cierto no cambiarán el hecho de que en realidad no es cierto. Lo mismo ocurre con esta situación. Y otro de nuestros invitados esta semana, Brian McGlinchey, también dio en el clavo al explicar cómo se ve a sí misma la parte iraní y en qué punto está en todo esto. Creo que lo que estamos viendo es un despertar, por así decirlo, de Irán, después de haber sufrido intimidación de tantas maneras durante tanto tiempo. Y cuando digo intimidación no estoy diciendo necesariamente que el gobierno sea virtuoso. No, soy libertario. Así que realmente no creo que exista algo así. Han estado sometidos a tanta presión durante tanto tiempo, como acobardados, reaccionando y demás. Ahora estamos viendo, creo, un giro completo hacia la asertividad, por lo que ya han demostrado este año. Su capacidad para resistir y tomar represalias de una manera tan contundente y por lo que han conseguido ahí. Creo que lo ven como una reordenación de todo el panorama de oportunidades. Como decías, ven muchas otras oportunidades aquí. Fíjese en cómo están reafirmándose ahora con sus exigencias, incluyendo plenamente Gaza y Cisjordania entre ellas. Fíjese en su amenaza contra Siria. Dicen que si se involucra en Líbano atacando a Hezbollah, habrá una represalia masiva. Creo que difundieron 100 objetivos concretos que atacarían, incluido el palacio. No creo que hace un par de años Irán estuviera necesariamente lanzando una amenaza así. Pero ahora vemos que se está reafirmando. Creo que realmente está entendiendo que puede ser una potencia regional. Por su ubicación, su población altamente formada, sus recursos y demás, está realmente en condiciones de ser una potencia de gran relevancia mundial durante mucho tiempo. Y creo que sí, y lo reconocen, y está claro que lo hacen. Por eso digo que todas estas cosas optimistas, y no son solo esos 2 videos que te enseñé, también se ve en todos los medios occidentales, parten de la idea de que el liderazgo iraní está empezando a desmoronarse. Y dicen, sí, los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica con los que están luchando todavía quieren conflicto. Pero estos tipos perciben una división en el lado iraní. Quieren aprovechar esa diferencia entre ellos. Pero no sé ninguna diferencia entre Guardia Revolucionaria y los diplomáticos. Creo que todos cantan la misma canción. Dicen que quieren diplomacia. Queremos resolver esto sin tener que volver a la guerra, para que no muera más gente de los nuestros y podamos poner fin a esta asfixia económica. Pero también dicen que si eso no puede lograrse, si no pueden sobrevivir y tener éxito por la vía diplomática,
Entonces todos ellos, incluidos Hatami, Pezeshkian, Galivaf y Arakchi, están diciendo lo mismo. Si tenemos que volver a la guerra, eso es lo que haremos. Y por supuesto, aunque se quiera decir que hay algunas diferencias, y claro que las hay, como las hay en todos los gobiernos, incluido el nuestro, sin duda hay gente. Quiero decir, el vicepresidente Vance defiende totalmente que deberíamos haber hecho el memorando de entendimiento, que deberíamos habernos retirado de la mesa cuando tuvimos la oportunidad, etc. No deberíamos haber empezado la guerra. Eso está ocurriendo en nuestro lado, pero solo importa lo que diga una persona, Donald Trump. Del mismo modo, allí hay todo tipo de debates, pero solo importa lo que diga un ayatolá, Mojtaba Khamenei. Eso es lo que va a contar. Así que por mucha disputa que pueda haber, hay una persona que va a tomar esa decisión. Y por tanto no hay disputa. Bueno, en realidad no hay mucha disputa. E incluso lo que están diciendo, si se mira todo lo que dicen, es diplomacia. Preferimos no tener que volver a la guerra. Pero si lo hacemos, vamos a hacer llover el infierno sobre mucha gente. Y esas amenazas, quiero decir, ya vimos que esas amenazas funcionaron contra Arabia Saudí. Por eso el presidente Trump no llevó a cabo, cito, su mayor ataque de bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial hace varias semanas. Porque Arabia Saudí sabía que Irán hablaba en serio cuando dijo, oye, queremos trabajar con vosotros, queremos tener aquí un nuevo acuerdo de seguridad. Pero si lo hacéis otra vez, os golpearemos como ya lo hicimos antes, solo que peor. Así que eso llevó a Arabia Saudí a impedir que Trump volviera a intervenir en ese momento. De modo que ese tipo de recursos y ese tipo de influencia todavía existen. Y no hay manera de que Irán vaya a rendirse sin que pase mucho más tiempo. Y además, creedme en esto, no hay ningún escenario, ninguno, en el que alguien en Irán vaya a coger una bandera blanca, agitarla y decir de acuerdo, nos rendimos, sin antes haber respondido. Asegurémonos de tener claro qué va a pasar y qué no va a pasar. Lo último que quiero enseñaros hoy, también de esta semana, tuvimos a Jimmy Dore en el programa por primera vez, y es un poco provocador. De hecho, eso forma parte de su personaje. Pero madre mía, dijo algo que me pareció muy acertado, porque hoy, antes en nuestro programa, he hablado de todo el enorme coste que nos ha supuesto esta guerra. Han muerto 18 estadounidenses, 750, o incluso Mainz, han resultat brain tiwastras masaftas, en sport keno itziwarstampang. 20 of our bases have been damaged or destroyed. We've had 40 some odd aircraft. Nos han destruido unos 40 y tantos aviones. Quiero decir, de todo tipo. Drones, Reaper, aeronaves tipo C-130, helicópteros, cazas, lo que quieras. Hemos tenido de todo, toda esa destrucción. Y luego sumas la cifra. Creo que era algo así como un suplemento de $350,000 millones que intentaban aprobar y lo han exprimido hasta el último céntimo. Así que todo ese dinero ha salido ya, todo ese coste material, toda esa sangre, ese tesoro, esos recursos, esa reputación, todo ha quedado dañado. Y Jimmy dijo, ¿y si hubiéramos gastado ese dinero en otra cosa? Imagina que cogiéramos esos $200,000 millones y Trump anunciara, oye, ¿sabéis qué? Tengo un programa de empleo. Vamos a coger 10,000 millones y a dárselos a las 20 principales ciudades de Estados Unidos. Y vamos a decirles a los alcaldes, invertidlo en infraestructuras, construid parques, escuelas, viviendas, carreteras, haced lo que queráis, mejorad vuestros puertos, lo que sea. Os vamos a dar 10,000 millones. Eso solo con el dinero que gastamos en la guerra de Irán. ¿Y cómo nuestro país podría quizá empezar a tener tan buen aspecto como China? Pero no hacen eso, porque quienes realmente dirigen este país son oligarcas. Los que están en el Congreso y el presidente son mandos intermedios, tienen un jefe. Así que si vas a China, la razón por la que China, aunque es un país comunista, y no estoy defendiendo el comunismo en absoluto, lo que sí defiendo es que el gobierno esté por encima del capital.
Y en China, el gobierno está por encima del capital. Pero en Estados Unidos, el capital le dicta al gobierno lo que tiene que hacer. Por eso nunca invierten en la gente corriente. Nunca invierten en nuestras ciudades. Y por eso la gente se arruina cuando enferma. La gente está bajo montañas de deuda solo para poder estudiar. Hay toda una generación que ni siquiera puede permitirse una vivienda. Mira, el 92% de la gente en China es propietaria de su vivienda. Ese es el problema aquí. Y lo único que puede salvarnos ahora mismo. Sé que Tucker Carlson, Joe Kent y Marjorie Taylor Greene están creando un tercer partido, y yo estoy totalmente a favor, sin ninguna duda. Pero van a infiltrarlo, y también van a cooptarlo, porque lo que coopta a los partidos es el dinero. Y así es como lo hacen. Así que tanto los demócratas como los republicanos sirven a la misma clase de donantes, que es la oligarquía. Por eso el capital está por encima del gobierno. Y por eso nuestro país tiene este aspecto. El gobierno se supone que debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Está en nuestra Constitución, está en el preámbulo. Quiero decir, se supone que es una exigencia casi sagrada. Y sin embargo, ¿quién se beneficia de esta guerra que estamos iniciando? ¿Quién se beneficia de Venezuela? ¿Quién se beneficiaría si tomamos el control de Cuba? ¿Quién se beneficiaría si hacemos algo, que Dios nos ayude, en Groenlandia o en Omán? ¿Quién se beneficiaría? ¿Se beneficiaría el pueblo estadounidense? Nada. ¿Quién pagaría el precio? El pueblo estadounidense. Ya estamos pagando un precio. Lo pagamos cada vez que llenamos el depósito del coche. Lo pagamos cada vez que vamos al supermercado, porque todo es más caro, porque el diésel es más caro. Por lo tanto, también está subiendo el coste de transportar cualquier cosa que se pueda imaginar. Está subiendo el combustible para aviones. Así que el transporte aéreo, los viajes en avión, todo eso está subiendo. Los estadounidenses han pagado con sus propias vidas. Hay 18 muertos por una guerra que nunca debería haber empezado. Hay 757 heridos, muchos de ellos muy graves. Nuestra infraestructura básica ha sufrido daños por miles de millones y miles de millones de dólares. Puede que algunas cosas nunca se reparen. Y ahora que tenemos este suplemento, queremos además un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares. Una expansión enorme, en un solo año. 500,000 millones más para un ejército que ni siquiera puede derrotar a Irán. Mientras tanto, ¿qué les está pasando a los nuestros? Y él lo señaló ahí. Si solo tomáramos 200,000 millones de dólares de eso, y en vez de perder a 18 estadounidenses, tener 750 heridos, que todas nuestras bases resulten dañadas, sufrir miles de millones de dólares en pérdidas de equipamiento, pérdida de reputación y un coste cada vez mayor. En vez de todo eso, y si simplemente dijéramos, vamos a tomar 200,000 millones de dólares y vamos a ayudar a los estadounidenses, ¿no? Estoy hasta las narices de esta mierda y de tanta gente diciendo, oh, eso es comunismo, eso es socialismo, es ayudar a tu maldito país. ¿Por qué queremos poner una etiqueta negativa a algo que nos ayuda, que te ayuda? Muchas de las personas que se quejan de ese tipo de cosas se beneficiarían ellas mismas. No es comunismo, no es socialismo, es ayudar a tu país. Es cumplir la obligación constitucional del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que se supone que debe hacer el gobierno. Lo que no se supone que debe hacer el gobierno es decir que os den a todos. En estos asuntos estáis por vuestra cuenta. Yo voy a hacer cosas que me van a enriquecer en la cúspide de la élite, y vamos a matar a quien no nos guste, y os va a tocar aceptarlo. Luego nos vamos a asegurar de que todos vuestros medios difundan constantemente que estamos haciendo algo realmente bueno, que es maravilloso. Y voy a convenceros de que es por vuestro bien. No lo es. No lo es, gente. Esa es la realidad en la que vivimos ahora mismo. Nuestro gobierno es tan disfuncional. Y esto es lo que mencioné antes hoy en mi otro programa. Aseguraos de verlo. Nuestro sistema bipartidista está completamente roto.
y Jimmy Dore habló un poco de este posible potencial para un tercer partido. Por supuesto, yo también estoy totalmente a favor. Cualquier cosa que consiga que los dos partidos respondan más ante el pueblo estadounidense. Pero ahora mismo están centrados exclusivamente en las élites de este país. Y da igual, rojos o azules, republicanos, conservadores, liberales, lo que sea. No supone ninguna diferencia. Demócratas, nada de eso importa realmente en la práctica. Toda la clase de los donantes, toda la élite súper rica, se beneficia sin importar quién esté en el Congreso o quién esté en la Casa Blanca. Y todos esos belicistas, que no paramos de mostrarles, toda esa gente de la industria de defensa, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas agrícolas, las grandes corporaciones del sector agroalimentario, en fin, lo que quieran. Todos están contentos, sin importar quién tenga el poder, porque ellos se benefician y ustedes pierden. Esa es la realidad. Me gustaría ver una situación en la que ya sea con un tercer partido o simplemente reformando a estos tipos, no lo sé, los vamos a echar a todos del cargo. No me importa cuál sea el método, siempre que sea legal y no provoque violencia. Estoy en contra de eso. Pero hombre, volvamos a un punto en el que el gobierno cumpla con su obligación constitucional de estar al servicio de la gente, en vez de al servicio de la clase rica de donantes, a costa de nuestra gente, incluso a veces de sus vidas. Ese es el mensaje de hoy. Os agradezco que hayáis estado con nosotros. Tengo ganas de veros. Nos veremos de nuevo el lunes, salvo que ocurra algo durante el fin de semana. Y siempre podéis contar con Daniel Davis Deep Dive para informaros de ello. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, pulsad el botón de me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.